Hola, mi nombre es Luisa Fernanda y estamos hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast Instrumentos de Amor. Voces que inspiran. Hoy estoy con el Padre Gerardo, vamos a hablar de un tema muy especial que es sobre los sacramentos. Vamos a tener una conversación muy amena, muy sencilla para que ustedes puedan entender todo sobre este maravilloso tema. Padre, bienvenido a nuestro podcast. Mi querida Luisa, muchas gracias. Un saludo también muy especial a todos aquellos que se conectan y siguen esta transmisión, que siguen este video, para conocer un poco más acerca de los sacramentos, un poco más nuestra experiencia, nuestra cotidianidad, cómo los vivimos en nuestro diario vivir. Entonces sean todos bienvenidos y bueno, me presento. Yo soy Fray Gerardo Osorio, pertenezco a la comunidad de la Orden de Predicadores. Soy un fiel seguidor de Jesús, pero al estilo ideado por Santo Domingo de Guzmán, quien nos invita al estudio, a la oración, a vivir en comunidad, para después eso, ir a predicarlo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Y pues hoy estamos aquí tratando de transmitir eso que el Señor nos ha regalado para poderlo compartir con otras personas, con aquellos que siguen este video, que siguen esta transmisión. Interesante, Padre. Y bueno, ¿cómo le decimos? ¿Padre o Fray? Bueno, las dos formas son correctas en nuestra comunidad. Fray proviene de una palabra en latín, frater, que significa hermano. Y nosotros somos una comunidad de hermanos, entonces estamos llamados a vivir en comunidad. Entonces, como me quieras llamar, fraile o sacerdote, está bien dicho de las dos formas. Ok, entonces Fray. Ok. Fray Gerardo, cuéntenos qué son los sacramentos. Vamos a hablar vamos a adentrarnos en nuestro tema de hoy, porque si bien es cierto, nos acompañan desde que iniciamos nuestra vida cristiana hasta el final, nos van acompañando los sacramentos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los sacramentos? Bueno, los sacramentos son unos signos sensibles, unos signos visibles que podemos nosotros observar, pero que son instituidos por Jesús y ellos nos transmiten, nos confieren la gracia santificante que es el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en todos los sacramentos de nuestra Iglesia Católica. Claro, ¿y por qué son tan importantes los sacramentos para nosotros los católicos? Porque ellos nos ayudan a vivir más a plenitud el ser hijos de Dios, nos ayudan a conocerlo mucho más y a recibir esa ayuda del Santo Espíritu para poder nosotros realmente ser coherentes con el estilo de vida que hemos decidido llevar, que en este caso ser hijos de Dios y ser seguidores de su amor. Claro, y se puede decir además que los sacramentos van de la mano con esa misión que Dios nos encomendó para nuestra vida también. Claro que sí, porque a través de esos sacramentos nosotros recibimos la fortaleza para poder vivir a plenitud lo que el Señor nos transmite a través de su palabra. Los sacramentos son como, hagamos de cuenta, esos regalos que nosotros recibimos de un ser querido. Los valoramos, los apreciamos y nos hace caer en la cuenta de que esas personas nos quieren. Eso ocurre con los sacramentos. Son para nuestra vida un regalo de Dios que nos ayudan a comprender y a entender el amor de Dios por nosotros. Y estos regalos están clasificados, ¿cómo podemos entenderlos? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿De qué forma es más fácil entenderlos para nosotros? Bueno, pues los sacramentos de nuestra Iglesia Católica son 7 y si están distribuidos por unas grandes ramas, podríamos llamarlos nosotros. Los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de sanación y curación y los sacramentos de servicio. En primer lugar tenemos los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se llaman así porque son los primeros que nos involucran en cierta manera con Dios y nos involucran también con nuestra Madre Iglesia. Entonces, por esta razón, hacen parte del inicio de este proceso en nuestra fe. En un segundo momento tenemos los de curación o sanación, que allí aparece la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación o penitencia. Estos, pues en primer lugar, el de la penitencia, pues sana nuestro corazón, nuestra alma de los pecados que hemos cometido. Nos da ese poder santificante para poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida y sentirnos perdonados por Él. La unción de los enfermos, lo que en muchas ocasiones hace es devolverle la salud al que está enfermo o en cierto caso darle el consuelo y la fortaleza para prepararlo también a la vida eterna. Y finalmente tenemos los sacramentos de servicio, de misión, que son el del matrimonio, en el que tú ya estás involucrada, y está el tema del orden sacerdotal, en el cual yo estoy involucrado.
que esos lo que buscan no es la propia santificación, sino la santificación también de otras personas. En el matrimonio tú buscas la santificación tuya, pero también la de tu esposo y también la de tus hijos. Ya dejas de pensar en ti sola para pensar en una comunidad, en una familia. Y en mi caso no pienso en mí, sino pienso en la comunidad que el Señor me ha encomendado para lograr también la santificación de ellos. Usted nos hablaba como de una serie de clasificaciones y hay algo muy lindo que conversábamos fuera de cámaras y era sobre la fecha de nuestro bautismo, como la importancia de esa fecha. Entonces ya podemos iniciar como con los de iniciación, llamados iniciación. Bien, pues mira, los sacramentos son 7. ¿Y por qué 7? 7 es el número de la totalidad. 7 por los días en los que se dio la creación. 7 son los dones del Espíritu Santo. Entonces, 7 son los sacramentos que vivimos en nuestra Iglesia Católica. Y como tú decías, dando inicio a este proceso de iniciación cristiana, pues tenemos el bautismo. Y algo que llama mucho la atención es que así como nosotros celebramos nuestro cumpleaños, nuestro nacimiento a la vida terrena, qué bonito que también recordemos esta fecha donde fuimos nacidos al Espíritu Santo, donde nacimos para Dios. Que ojalá la tengamos ahí en cuenta y que yo sé que la gran mayoría de pronto no la conocemos, la hemos olvidado o nunca nos ha interesado. Qué bueno que ahorita podamos investigar con nuestros padres en nuestras parroquias cuál fue el día de nuestro bautismo y pues también le dediquemos ese espacio para celebración, para recibir también regalos, para que sea una fecha también agradable para nosotros, porque fue nuestro nacimiento para Dios. Ahí tenemos una tarea. Tenemos una tarea en este día y es averiguar la fecha de nuestro bautismo y hacer de esta fecha una fecha de verdad especial para nosotros porque es nuestra iniciación en la vida cristiana. Porque si bien es cierto, todos somos criaturas de Dios, pero a partir del bautismo nos hacemos hijos de Dios. Perfecto, así es. Y bueno, y en este caso pues podemos mirar también la cita bíblica o algunas citas bíblicas que nos ayudan a demostrar que estos sacramentos fueron instituidos por Jesús. Los encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, el primero, que es el bautismo, tenemos ahí la cita bíblica de Marcos 1:9, que precisamente nos habla del bautismo de Jesús. Bueno, en Marcos 1:9 nos dice las Sagradas Escrituras: por aquellos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bien, nos damos cuenta, Jesús necesitaba bautizarse, pero lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de seguir también este bautismo. Pero bueno, no solamente es esa cita bíblica, también nosotros encontramos en el bautismo que Jesús nos lo manda, nos lo exige y también nos dice que es necesario para nuestra salvación. Por ejemplo, lo comprobamos que es una exigencia cuando le dice a Nicodemo: quien no nazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero también vemos que es un mandato cuando le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y bautícenos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos podemos dar cuenta que es una exigencia o algo necesario para nuestra salvación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea ya está condenado. Y qué bonito, Padre, interiorizar en esto, porque incluso lo vemos en los misterios del Santo Rosario, cuando hacemos el misterio que rezamos, oramos el misterio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río de Jordán. Es como interiorizar, imaginarnos esa escena, ese momento, imaginárnoslos en el momento en que bautizan a Jesús y cómo nosotros, siendo conscientes de que también recibimos esa fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, esa fuerza que nos da nuestro Padre Dios en el momento del bautismo para llevar a cabo toda la misión que a cada uno le encomienda, ¿no? Claro, así es. Y qué bonito que también nosotros, aunque no recordamos nuestro bautizo, que la mayoría fuimos bautizados de pequeños, podamos que sea un momento para dialogar con nuestros papás, con aquellas personas que nos acompañaron en ese momento, también para recrear cómo fue nuestro bautismo y poder vivir nuevamente esa experiencia. Recordar es vivir, y aunque no la recordamos a través de nuestros seres queridos, que recordemos que fueron nuestros papás y nuestros padrinos quienes nos prestaron en aquel momento sus labios y su corazón para profesar la fe en Dios. Así es, y recibir este primer regalo del cielo. El primer regalo. Ahora vamos con el segundo regalo. Bueno, en ese segundo regalo tiene el tema de la confirmación.
ya de una manera mucho más adulta, mucho más profunda, después de una formación mucho más plena, podemos nosotros en cierta manera tomar la decisión voluntaria de decir: renuevo mis promesas bautismales, creo en Dios y estoy dispuesto a entregarme por Él para poder aprender y poder eso que aprenda darlo también a los demás, convertirme verdaderamente en un seguidor de Jesús y de su palabra. En una forma consciente, de una manera consciente, la confirmación confirma Su nombre es. que soy hijo de Dios, que decido ser hijo de Dios, porque mis padres en el bautismo me dieron ese regalo por adelantado, pero ya en una edad consciente yo estoy confirmando de que continúo este camino de fe. Así es, y pues a nivel bíblico no tenemos así un momento exacto donde se haga una institución de este sacramento, pero como nos damos cuenta es el sacramento del Espíritu Santo, sacramento donde somos renovados nuevamente por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se posa en nosotros, nos regala sus 7 dones para que nosotros empecemos a ser verdaderamente hijos de Dios, no solamente de palabra, sino con nuestras acciones. Entonces, por esta razón, no hay un texto bíblico como tal que lo represente. Es una promesa que se hace de que ese Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Por eso en este caso me gustaría que miráramos en el Antiguo Testamento, en el libro de la Sabiduría, capítulo 9, versículo 17. ¿Quién conoció tu designio? Tú no le diste la sabiduría y enviaste desde los cielos tu Santo Espíritu. Enviaste de los cielos tu Santo Espíritu. Pues bien, démonos cuenta también en los Hechos de los Apóstoles, en aquel momento muchos se bautizaron en nombre de Jesús. El Espíritu Santo no aparecía por ningún lado, era el desconocido. ¿Qué pasa? Los apóstoles, los seguidores del Señor, cuando van allí refuerzan ese bautizo, imponen las manos y transmiten el Espíritu Santo. Hace poco en la fiesta de Pentecostés recibimos una vez más los 7 dones del Espíritu Santo, siendo el temor de Dios el que nos regala a todos los demás. Bien, pues mira qué bonito que toca ese tema, porque si nos damos cuenta, el tema que estamos abordando en este día, que es el de los sacramentos, podríamos decir que su protagonista principal es el Espíritu Santo. En todos esos sacramentos se nos da la fuerza del Espíritu Santo. Y revisémoslos ahí detalladamente. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo y con él recibimos el perdón del pecado original, el perdón de nuestros pecados. Y es ese Espíritu Santo que nos hace llamar a Dios Padre, Abba. En un segundo momento, en la confirmación, el sacramento del Espíritu Santo, donde se imponen las manos y se transmite ese Espíritu Santo con sus 7 dones. En el sacramento de la Eucaristía, el momento allá de la consagración, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que sea el quien consagre o quien transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Tenemos también el sacramento de la unción de los enfermos. Es el mismo Espíritu quien acompaña al presbítero, en este caso, que va a visitar a ese enfermo, y es el Espíritu quien transmite consuelo, le transmite fortaleza en ese momento de enfermedad, en ese momento de debilidad. Veamos el sacramento de la reconciliación, la penitencia. Es el Espíritu Santo quien mueve al pecador a reconocer sus errores, a que haya un verdadero arrepentimiento. Y es ese Espíritu Santo, junto con la Trinidad, quienes conceden el perdón de los pecados. Veamos el sacramento del matrimonio. Es el Espíritu Santo quien acompaña a la pareja, a los cónyuges, para que realmente sea un amor verdadero, para que realmente sea un amor de entrega y de servicio. Y finalmente, el orden sacerdotal. Es el Espíritu Santo quien es impuesto o es llamado para que habite sobre el ordenando, para que sea el quien lo anime a predicar y lo anime también en esa tarea de ser discípulo y seguidor del Señor, transmitiendo la fe de su iglesia. Entonces, ahí vemos de lleno al Espíritu Santo en cada uno de los sacramentos. De estos regalos del cielo, el Espíritu Santo siempre está presente. Bueno, vamos a ahondar un poquito más ahora en el tercer regalo, que sería la Eucaristía. El don de dones, podríamos decirlo también, de los sacramentos. Todos se enfocan también a ese sacramento, al de la Eucaristía. Pues bien, ese es el sacramento central de nuestra fe cristiana. Representa la presencia real de Jesús y la comunión que nosotros tenemos con Él. Dentro de este sacramento de la Eucaristía también tenemos la parte bíblica. Tenemos a Mateo 26, 26, 28. Recordemos allí esa última cena del Señor. Institución de la Eucaristía.
Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para la remisión de los pecados. Les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Bien, pues eso es lo que hacemos constantemente en la Eucaristía. No es repetir ese momento, sino actualizarlo, volver a vivirlo. Y qué bonito regalo, ahí está el Señor, en ese pan y en ese vino. Que por eso lo maravilloso de la Eucaristía, no solamente poder asistir para estar, sino poder asistir para recibirlo a Él sacramentalmente y a través de su palabra. Este es el regalo de todos los regalos. Hay un santo dominico, San Vicente Ferrer, que dice que de pronto eso puede generar alguna polémica en algunos, que dice que hay más beneficios en asistir a la Eucaristía que en una semana de ayuno de pan y agua. Veamos qué tan importante es la Eucaristía para nosotros como cristianos, como católicos. Imagínense si verdaderamente supiéramos ese regalo tan maravilloso. No iríamos solamente los domingos, estaríamos ahí constantemente cada vez que podamos participar. No sacaríamos tantas excusas o buscaríamos el espacio para poder asistir. Entonces esa sería nuestra segunda tarea en este podcast, y es pedirle la gracia a Dios Padre, que nos acerque a la Santa Eucaristía, además de los domingos, que podamos sacar ese espacio entre semana para acercarnos mucho más y así hacer de la Eucaristía diaria, en algún momento de nuestra vida, esa Eucaristía diaria, ese momento de encuentro con nuestro amado Jesús, ese momento de encuentro con Dios en donde recibimos perdón, damos perdón también a través de la oración en la Santa Eucaristía. ¿Y cómo no encontrarse con Jesús? ¿Cómo no encontrarse con Jesús allí, en la Santa Eucaristía? Pues bien, es un momento bastante maravilloso, porque aunque vamos al encuentro con Jesús, también vamos al encuentro con los hermanos. Recuerden que nuestra fe no es una fe solitaria, sino una fe en comunión. Y pues nuestra iglesia es eso, comunión. Sí, y qué gracia tenemos y valorarla mucho más, porque en época de pandemia entonces era cuando más deseábamos estar allí y no podíamos sino a través de los medios virtuales. Y es momento como también de decir, hemos retomado en los templos, en las iglesias, y cómo no aprovechar estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos con nuestro cuarto regalo. La reconciliación, también llamado sacramento de la confesión o sacramento de la penitencia, y es precisamente allí donde se concede el perdón de los pecados. Y se requiere una actitud fundamental en el pecador. Primero, reconocer que es pecador. Y segundo, que hay un arrepentimiento sincero en su corazón de aquellos errores, de aquellas faltas que ha cometido. Pero también, mucho más importante, que lo exprese a través de la confesión directa hacia el sacerdote. Y finalmente, realmente haya un deseo de cambiar, de querer mejorar. Porque de nada sirve ir a confesarse si realmente voy a seguir en el mismo pecado. Entonces la idea es que haya ese propósito de enmienda, de querer mejorar, de querer cambiar. Y pedir esa gracia también de tener verdadero dolor por ese pecado cometido. Porque si no hay dolor, ¿cómo voy a tener un arrepentimiento real de esos pecados? Y se dice que el sacramento de la confesión o reconciliación es un sacramento de sanación. Hay personas que han logrado tener sanaciones incluso físicas a través del sacramento de la reconciliación. Claro que sí, ese sacramento pues realmente le quita a uno muchas cargas, cuando hay verdaderamente disposición del corazón, cuando realmente uno se acerca a ese sacramento confiando plenamente en la misericordia de Dios. Porque ojo a esto, hay muchas personas que dicen tener miedo cuando se acercan a ese sacramento, y está bien que se tenga miedo, porque eso demuestra que hay vergüenza. Eso demuestra que hay cierta manera también como temor de Dios, en el sentido de que lo he ofendido, le he fallado. Pero no puedo quedarme solamente ahí. Tengo que acercarme al sacramento teniendo la confianza y la seguridad de que Dios está ahí para escucharme y, más importante aún, para perdonar. Y qué bonito es también recordar que en el sacramento de la reconciliación es el mismo Dios a través del sacerdote quien nos da
todos esos consejos espirituales, porque a través del sacramento de la reconciliación muchas veces pedimos también esa dirección espiritual que necesitamos. Entonces es bonito como tener presente que es el mismo Dios a través de nuestros sacerdotes hablándonos en ese momento. Dentro del sacramento de la reconciliación también tenemos nuestra cita bíblica, Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí está. Lo que se perdone en la tierra queda perdonado en el cielo. Lo que no se perdone no se perdonará tampoco allá. Entonces ahí está la ratificación de ese sacramento de la reconciliación. Recordemos, no es el sacerdote el que perdona, es el mismo Dios el que perdona a través del sacerdote. Qué gracia tan hermosa, recibir perdón. Y también tenemos el compromiso de dar ese mismo perdón a todos los hermanos que nos han ofendido y que de alguna manera han hecho algún daño en nuestra vida. Cuando recibimos la misericordia y el perdón de Dios, debemos darlo también a los demás. Lo que hicimos el Padre Nuestro. Así. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tarea grande para nosotros los cristianos. Una tarea retadora. Pero no imposible. Pero no imposible. El Señor nos da la fuerza para todo. Así es. Para recibir y dar perdón. Bueno, vamos con el cuarto regalo del cielo. Continuando con esta línea de los sacramentos de sanación o curación, pues tenemos la unción de los enfermos. Y es allí cuando se visitan a estos enfermos físicamente y se lleva la unción con el óleo. Se les da la unción con el óleo y se pide para ellos la fuerza del Espíritu Santo, que en algunas ocasiones les devuelve la salud física. Pero lo más importante antes que volver la salud física es que les permite, en cierta manera, entrar en la gracia para la vida eterna. Se les perdonan los pecados y realmente se ora por ellos para que reciban el consuelo y la fortaleza que proviene de Dios en esos momentos de dificultad y para que su dolor pueda ser también para la remisión de sus pecados, que lo pueda ofrecer con amor y con misericordia a Dios. Dios Padre no se olvida de cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos más duros de la vida. Y nos dio este regalo para que ese regalo llegue hacia el enfermo en el momento, y no solamente en el momento en que la persona está moribunda, ¿no, Padre? Es importante como también decirlo. Hay que hacer una aclaración, y es que a veces creemos que ese sacramento solamente es cuando la persona está a punto de morir o se encuentra en una enfermedad grave. Y normalmente hay personas que reciben el sacramento varias veces, porque puede que están enfermos, reciben el sacramento, y lo que te decía ahorita, pueden recibir la sanación física también. Nuevamente vuelven a caer y pueden volver a recibir ese sacramento. Pero también recordemos, no solamente en la enfermedad física, también está la enfermedad espiritual, dolor del alma, el dolor del corazón. Cuando guardamos resentimiento, cuando sentimos heridos, también estamos llamados a recibir este sacramento. Incluso lo hacemos en muchas de nuestras Eucaristías, de nuestras celebraciones, como todos los 14 de cada mes que celebramos el Señor de los Milagros. Allí también se hace la unción por los enfermos, por aquellos que desean también recibirla y recibir esa fortaleza que proviene de Dios. Bueno, tomen nota porque esto es muy importante. Las personas que se encuentran en Riohacha o las que se puedan acercar todos los 14 de cada mes en la iglesia San Francisco de Asís hacen la unción de los enfermos. Así es, dentro de esta celebración en honor al Señor de los Milagros viene un momento donde se hace esta unción. Es un momento maravilloso donde las personas se acercan a recibirlo con fe y con amor. ¡Qué belleza, Padre! Mejor dicho, tenemos para aprovechar muchísimo, una vez conociendo los sacramentos, la importancia que es para nuestras vidas, es hacer uso de ellos, ¿no? Así es. Y aprovechar a nuestros sacerdotes, los espacios que nos regala nuestra Santa Iglesia Católica, para poder en ese día a día acercarnos a Dios Padre a través también de los sacramentos. Así es, y vayamos a la Biblia. Tenemos un texto bíblico en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15. Bueno, la carta a Santiago dice:
está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Mira qué cita bíblica tan bella. Y nos llama a nosotros como presbíteros, como sacerdotes, a que estemos siempre disponibles para cuando un enfermo así lo necesite. Qué bonito también contar con nuestros ministros de la comunión, aquellos que van a visitar a esos enfermos a llevarles la comunión. Es una experiencia maravillosa que ojalá aquellas personas que realmente sientan ese llamado hacia los demás, es decir, seguir a Dios en el servicio a los demás, lo puedan hacer. No solamente animamos a aquellas personas que están enfermas, no solamente las visitamos y les llevamos la palabra de Dios, sino que también nos fortalecemos nosotros en la humildad y en la caridad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener esta experiencia de acompañar a nuestros hermanos enfermos. La alegría en sus rostros cuando ven llegar al sacerdote, cuando ven llegar al ministro de la comunión. Eso le queda a uno grabado en su mente, en su corazón, y lo lleva a uno a querer hacer mucho más bien a estas personas. Son actos y obras de misericordia, ¿no? Sí, de misericordia hacia los demás. Y bueno, en algún momento seremos nosotros los enfermitos y ahí está Dios para decir: aquí estoy. A través de nuestros hermanos. Aquí estoy a través de nuestros hermanos, que Él no nos deja solos. Bueno, sigamos con nuestro siguiente regalo. Bueno, entonces vamos con el sacramento del matrimonio. Sí. Que bueno, es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer y es santificado por la gracia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fin de este sacramento? La unión conyugal, la procreación y la educación de los hijos. Entonces, como lo decíamos hace un momento, no se trata solamente de buscar mi salvación, sino en este caso, la salvación de mi familia completa. Tiene que haber diálogo, porque obviamente van a haber dificultades, pero tienen que ser dirigidos por Dios. Tienen que alimentarse de la Eucaristía, tienen que alimentarse de la palabra de Dios, porque van a llegar momentos difíciles. ¿Y cómo los van a solucionar? A veces el orgullo se apodera de nosotros y nos lleva a alejarnos de la otra persona. Y empezamos a acumular ahí, y después lo que hacemos es explotar. Todo lo que vayamos viviendo hay que irlo dialogando, no dejar pasar las cosas. Y eso es clave para una buena relación matrimonial. Por eso no sé si alguna vez has escuchado el abecedario del amor. No. Que es muy bonito cuando se habla con las parejas, con los esposos, el abecedario del amor, que bueno, son muchas letras, pero en este caso podemos hacerlo con las 5 primeras. El amor hay que alimentarlo. Así como se alimentó cuando eran novios, que el detallito, que el chocolate, que las flores. También hay que bendecirlo. ¿Bendecirlo cómo? Con la bendición de Dios. Hay que cuidarlo, porque hay personas que lo quieren dañar. Hay personas que se quieren meter y acabar ese matrimonio, entonces hay que cuidarlo. En cuarto lugar, hay que defenderlo. Defenderlo de las tentaciones, defenderlo del orgullo, defenderlo del resentimiento. En quinto lugar, hay que expresarlo. Porque a veces, no, ya sabe que yo lo amo, que yo la amo, entonces no lo expreso. No, con los gestos, pero también con las palabras. En las mañanas, te quiero, te amo, ten un lindo día. Esas palabras hay que decirlas para que la otra persona las sienta también en su vida. Y finalmente, para no irnos hasta la Z, fortalecerlo. Hay que fortalecerlo constantemente. ¿Y cómo lo podemos fortalecer nosotros? Pues a través también de la oración, ojalá en familia. Del acercarnos al sacramento de la Eucaristía, de vivir juntos la Eucaristía, no cada uno por su lado, no, una sola carne, ahí van los dos. Y cuando tengan los hijos, que ellos también vean en ustedes el testimonio de esa fe y de ese amor por Dios. Y el sacramento del matrimonio, el sacramento como tal, ya resguarda el hogar. Resguarda el hogar y pase lo que pase, el Señor siempre está allí. Siempre va a estar y va a ayudar y va a restaurar. Y ahí está Dios. Entonces no olvidemos el abecedario del amor. Por la letra A, alimentarlo. Por la letra B, bendecirlo. Por la letra C, cuidarlo. Por la letra D, defenderlo. Por la letra E, expresarlo. Exacto. Y por la letra F, fortalecerlo. Y así bueno, hasta la Z. Bueno, podemos seguir encontrando más palabras, pero bueno, eso es otro momento. Entonces te invito para que busquemos dentro de las Sagradas Escrituras una de las citas bíblicas que hace referencia al matrimonio. Marcos 10, 6, 12. Pero al principio de la creación, Dios los hizo macho y hembra. Por eso, el hombre
Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa de nuevo los discípulos le preguntaron acerca de esto. Jesús les dijo: el que se separe de su mujer y se case con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es importante, por eso para el tema del matrimonio es importante hacer un proceso, una preparación, un discernimiento, porque el matrimonio es para toda la vida. No solamente me casé y al añito ya me quiero separar, hay que trabajarlo, hay que salvarlo. Por eso se bendice ese matrimonio, para que sea Dios quien lo guíe y lo oriente, pero no podemos esperar que lo haga todo. Tenemos que poner también de nuestra parte. Así es, Padre. Bueno, y nos falta un regalo, ¿no? Uno de los regalos maravillosos. Uno de los regalos y que debemos pedir muchísimo, muchísimo. Bueno, Padre. El orden sacerdotal. Pensemos en una cita bíblica. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el carisma que has recibido y que se te confirió en virtud del Espíritu, cuando te impusieron las manos los presbíteros de la iglesia. Bien, pues tengamos algo en cuenta. Este es un sacramento fundamental para nuestra iglesia, porque debemos reconocer que sin los sacerdotes no tendríamos la Eucaristía, no tendríamos tampoco en cierta manera los sacramentos, porque ellos fueron ordenados en cierta manera para cumplir esta misión, servirle a Dios, pero también servirle a la comunidad. Y para eso hemos sido llamados, y esa es la tarea y la misión que el Señor nos confía a nosotros. Y gracias a ese sacramento, a esa imposición de manos del obispo, de los sacerdotes, ese recibimiento del Espíritu Santo, es el que permite que nuestra iglesia perdure hasta el final de los tiempos. Y bueno, nosotros como laicos tenemos, digamos que la obligación de orar por ustedes, por el ministerio, por los sacerdotes, por los diáconos, y pedirle al Señor que regale muchas más vocaciones, porque a través del tiempo han ido disminuyendo un poco. Entonces es una misión de verdad de admirar, es admirable, una misión de muchas renuncias, una misión de sacrificios y de ejemplo, ¿no? De inspiración para los demás. Bien, pues lo acabas de decir, la oración es fundamental, y mucho más esa oración que hacemos por los otros, no por mí sino por los otros, es la que realmente siento yo que le gusta a Dios, porque es algo de mi egoísmo, es algo de mí mismo para orar por el otro, por aquella persona que quiero, que no me quiere. Bueno, orar por los amigos, por los enemigos, hay que orar por todos, pero en este caso orar por las vocaciones, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, personas que estén verdaderamente dispuestas a entregar su vida por el Evangelio, por transmitir ese mensaje maravilloso de amor que nos regala Dios. Y por eso cuán importante es sentirse acompañado por personas que le están brindando una sonrisa, un momento de ánimo, porque a veces nos cuesta el tema de dejar la familia, de dejar las personas que amamos, los seres queridos, vivir tan lejos de ellos, pero uno al lugar donde llega encuentra personas que lo acogen, que lo reciben, que lo tratan con amor, y pues eso le ayuda a uno a cumplir mejor su misión. Y valoramos mucho la misión que cada uno de ustedes desempeña. Es para nosotros también un regalo de Dios tenerlos a ustedes cerca a nuestras vidas, sobre todo porque en medio del caos uno necesita ese acompañamiento espiritual, esa compañía que sin duda alguna siente uno a través de Dios, a través de cada uno de ustedes, Padre. Y bueno, ya saben, algunos regalos de Dios ya los hemos abierto en nuestra vida, como el bautismo, el orden sacerdotal en el caso del sacerdote, el matrimonio en mi caso. Y así ya hemos abierto algunos regalos, y nuestra misión es mantener esos regalos en estado de gracia, recordar la fecha de nuestro bautismo, recordarla con amor, celebrar ese día en nuestro corazón, con nuestras familias, hablar un poco más con nuestros padres sobre el bautismo y recordar que el Señor siempre está. Siempre está. No sé si usted quiera, Padre, regalarnos alguna reflexión sobre este capítulo de este día de hoy. Bueno, pues recordarles a todos que los sacramentos son un regalo de Dios, y los regalos se nos dan a nosotros porque Él nos ama.
Nosotros normalmente damos regalos a las personas porque las amamos. Entonces debemos aprovechar a plenitud estos sacramentos, viviéndolos de la mejor manera posible. Tenemos muchas herramientas para hacerlo, nuestro contacto con Dios a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura y a través precisamente de esos sacramentos, acercándonos a ellos, viviéndolos a plenitud, con un corazón bien dispuesto y dejando que sea el Espíritu Santo quien obre y actúe en nosotros. Obviamente importante que antes de vivir cada sacramento pidamos la presencia del Espíritu Santo. Cuando vamos a ir a la Eucaristía, no se trata solamente de llegar corriendo cuando ya inicia, sino llegar antes para pedir esa gracia del Espíritu Santo en nuestra vida y que sea el que nos disponga a vivir plenamente ese sacramento. Porque en muchas ocasiones hay distracciones, hay ruidos y a veces también ruidos internos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir a plenitud ese momento. Entonces aprovechemos estas gracias santificantes que nos concede Dios a través de su Espíritu Santo, estos regalos maravillosos que lo que hacen en nuestra vida es ir poco a poco a alcanzar la santificación, alcanzar la santidad, que es a lo que somos llamados. Esa es nuestra meta, Padre. Así es. Esa es nuestra meta diaria. Bueno, gracias, Padre, por sus enseñanzas, por su tiempo, sobre todo por su tiempo, sus enseñanzas, todo lo que nos ha compartido a cada uno de nosotros. Gracias a ustedes, queridos oyentes, por estar aquí, por seguirnos cada miércoles a las 7 de la noche. Gracias por estar pendientes, que con mucho amor hacemos esta serie de contenidos para ustedes y sobre todo para la empresa del cielo, que es Dios. Bueno, Luisa, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta, gracias por venir a nuestra parroquia y aquí siempre con los brazos abiertos los recibimos en la parroquia San Francisco de Asís. Y pues nada, todos aquellos, esperamos que les haya quedado algo de esta información, de este tema tan maravilloso como lo son los sacramentos. Y nada, pues que sea el Señor que nos acompañe en este proceso, realmente les dé la sabiduría y la fortaleza para vivir a plenitud cada uno de estos sacramentos en sus vidas. Y recuerden que todos podemos ser instrumentos de amor, voces que inspiran. Bueno, Padre, regálenos su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Chao.